Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quería compartir con vosotros pues alguna cosa que buscando y preguntándome qué puedo compartir, ¿no? Con aquí entre amigos acerca qué reflexión bueno, pues nos anime y nos haga un poco pensar y nos haga un cristianismo, ser cristianos más comprometidos, con más conciencia y conciencia de sus propias creencias y comprometidos con ellas. Fijaos, me vino a la mente lo que ahora, pues en buena parte de algunos países se va a celebrar en estos días, el Día del Padre, lo que significa ser padre, aunque en otros países buscando se hace en otro momento del año. Pero bueno, esta relación, ¿no? Del Padre nuestro, y que buscando sobre este tema me he encontrado con algunas cuestiones que me han parecido interesante compartir con vosotros. Mirad, orar, que es la oración, porque todo parte de la idea o de la petición que le hicieron sus discípulos a Jesús, enséñanos a orar. Orar es una forma de vida. En la cual se nos dice, el apóstol Pablo nos dice que no debería tener pausa, ¿no? Es la comunión con nuestro Padre. Porque lo esencial, ya sabemos, en una relación no es tanto lo que decimos, sino lo que vivimos. Es decir, una relación lo que realmente marca la diferencia es lo que se comparte junto al otro. Y la oración incluye todo lo que somos y todo lo que hacemos, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Por eso Pablo decía, nos invita a orar sin cesar, a no interrumpir ese contacto con Dios, aun estando lejos, en tierras alejadas del hijo pródigo o incluso en las cercanas, aunque distantes también, del hermano mayor. Por eso yo quería compartir con vosotros por qué Jesús da un paso más en esa relación, en esa oración, cuando llama a Dios Abba, que ya sabéis, es algo más íntimo, papá, papaíto, papito, cuando nos está enseñando a orar. De todas las palabras que podría haber usado el maestro para crear esa imagen de Dios en nuestra mente, usa la idea de un padre. Y además lo llama cariñosamente utilizando un diminutivo. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Qué idea tenía Jesús en la cabeza, no? Y evidentemente no lo tenemos aquí para que Él nos diga, como aquellos discípulos, que, ¿por qué dices esto? Pero podemos intuir por dónde quería llevarnos, hacia dónde quería llevarnos nuestro Salvador. La idea de padre, la idea de padre es una idea tan subjetiva como diferente según hablemos cada uno entre nosotros. Todos tenemos experiencias diferentes sobre la relación con nuestros progenitores y sobre todo con nuestro padre. Y dependiendo de la historia personal y algunas de estas ideas, sentimientos, memorias, expectativas, pueden ser o van a ser sumamente positivas, pero también otras van a ser sumamente negativas. En otros casos, incluso nos vamos a encontrar con la idea de un padre ausente, como arrancado de la experiencia, que no está. Otras veces, incluso dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentre, en la que nos encontremos, esta imagen puede haberse desteñido hacia lo negativo o evolucionando hacia la aceptación, hacia la apreciación, porque no es lo mismo preguntarle a un niño de 6 años lo que piensa de su padre, o si se lo preguntamos a uno de 15, a uno de 40 o a uno de 70. Pero cada etapa entonces supone ese matiz diferente de lo que significa padre para cada uno de nosotros. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. De todas las palabras que podría haber usado Jesús para referirse a la divinidad, a ese poder superior, utiliza la palabra padre. ¿Por qué no creador, rey, amigo, señor, amo, alguna otra? Porque al fin y al cabo, todas de estas son bíblicas y además las usó Jesús en algún que otro momento. Fijaos, muchas decisiones en la vida se pueden revertir. La mayoría, incluso la mayoría de ellas, pueden cambiar. Un casamiento puede terminar en divorcio, una profesión puede ser abandonada y reemplazada por otra. Se puede incluso renunciar a una nacionalidad y jugar por una selección de fútbol diferente a la de origen. Pero una vez que se tiene un hijo, una vez que alguien se convierte en papá o en mamá, no hay vuelta atrás. Será un título que vamos a tener, pues, que tendremos para siempre. Pudimos tal vez decidir no tener hijos, pero una vez que los tenemos, es para siempre. Dios podría haber elegido no ser padre, y desde aquí empiezo a entender por qué Jesús elige denominar a Dios así, Padre.
El rey puede abdicar del trono, lo tenemos en nuestro país. El amigo puede cambiar y convertirse en un enemigo. El amo, si lo hubiera, puede dejar a sus esclavos en libertad, pero un padre, aunque sus hijos lo abandonen, lo deshonren, lo repudien, un padre, una vez padre, siempre será padre. Hay un lugar en ese corazón que ahora ocupan sus hijos y que ha sido marcado, ha sido grabado, ¿no? Para siempre. Así que inclusive el creador puede no tener, un creador, un artista, ¿eh? Puede tener incluso una relación con su creación de desecharla, de repudiarla, de venderla, ¿no? De decir, ya no la quiero, desentenderse de ella. Pero no así un padre. Aun los padres que abandonan a sus hijos, aunque renieguen de ellos, seguirán siendo el padre para siempre. Hay relaciones en contraste en las que hay que hacer algo para merecer los títulos, ¿no? Un amigo, por ejemplo, se llama amigo porque, jolín, te has ganado ese título. De otra manera, pues, el otro polo es llamarte enemigo. Un súbdito lo es porque obedece a su rey. Un sirviente obedece a un señor. La relación con un padre no se basa en lo que uno haga en relación a él. Se basa sencillamente en el vínculo, en ese ADN. No puede revertirse, no puede destruirse, no puede cortarse. Es incondicional y es para siempre, es eterna. No necesito hacer nada para ser hijo. Lo soy desde el mismo momento en que nazco. No hay quien pueda deshacerse del título de hijo. La pregunta es entonces, ¿qué hice yo alguna vez para ganarme ese título, no? ¿Qué hiciste tú alguna vez para ganarte el título de hija o de hijo? No has hecho nada. Desde que naces, lo eres. Ni siquiera has decidido nacer. Desde siempre has sido hijo. Y este lugar en la oración es poderosísimo. Es un lugar de incondicionalidad absoluta. Cuando Jesús nos está enseñando a orar, nos comienza recordándonos que nuestro vínculo con Dios es incondicional y es eterno. Este es el punto de partida de nuestro Señor. Es el punto de partida para acercarnos a Él. Ya somos lo que debemos ser para estar hablando con Él antes de abrir la boca. Pero empezamos ya nosotros a meter a la ecuación otras historias. Pero John, me he alejado de Él. Mis errores, mis culpas, mi pecado. Deberíamos entonces tener memoria, preguntarle al hijo pródigo. Pero, ¿y todas las veces que yo he negado, ¿no? Que he sido un cobarde? Bueno, pues pregúntale a Pedro, como recogió Mateo en el Evangelio capítulo 26. Pero, ¿y si además he sido un mal ejemplo, un mal padre, un mal marido, un mal compañero? Bueno, pues tal vez haríamos bien en revisar la vida del rey David, como por ejemplo está recogida en Segunda de Samuel capítulo 11, y el proceso de restauración que Dios se empeña siempre en llevar a cabo. No hay nada que pueda arrebatarnos la posibilidad de orar a Dios y de llamarlo Padre. La relación que nos propone no se basa en mérito, no depende de lo que tú hagas, como además afirma la mayoría de creencias que como seres humanos se ha sostenido a través de nuestra historia. Por hacer un breve contraste. Mira, en las religiones paganas, por ejemplo, llenas de dioses, de demonios, de espíritus. La adoración está basada sobre todo en el miedo, en la necesidad de evitar la ira, el castigo que viene de esa entidad divina. Por eso está llena de sacrificios, para calmar a esos dioses, estar en paz con ellos. Pero si además decimos, no, no, me acerco al budismo. El budismo, a diferencia del paganismo, busca la iluminación personal hasta llegar a ese estado de iluminación que se llama el nirvana. Llegamos a esa salvación no por gracia, sino por el mérito propio y tu esfuerzo, dedicación por ser parte de ese todo, de ese Dios que es todo y está en todo. El hinduismo, con su camino de reencarnaciones y del consecuentemente escape del sufrimiento, busca también el propio esfuerzo para llegar a eso. Es decir,
Hay varios caminos, el Karma Yoga basado en lo que tú puedes hacer, el Naga Yoga que se alcanza a través de la sabiduría y el conocimiento y que te ocupa a ti, tienes que ser más sabio, o el Bhakti Yoga en donde la salvación se alcanza a través de la renuncia, devoción absoluta. Pero si nos acercamos al Islam, la salvación viene por profesar exclusivamente el Dios que es Alá y su profeta Mahoma. Si no se acepta la doctrina del Islam, estás fuera, no eres salvo, no hay salvación, no hay lugar en esa mesa familiar, dejas de ser hijo. Sin embargo, también en el judaísmo, si nos acercamos y ya nos acercamos al libro de la Biblia, tampoco hay que ser muy ducho para darnos cuenta de que tanto en el judaísmo como en otras ramas del cristianismo necesitas buenas obras para acercarte a Dios, para salvarte de la ira. Recurrimos también muchas veces al sacrificio para evitar el castigo. Pero, ¿y si nos acercamos a Jesús? ¿Qué nos está contando Jesús? Jesús comienza la oración modelo declarando en primer lugar esa relación que tenemos con la divinidad, que no está basada en méritos, que no tienes que nacer ni hacer nada diferente, que ya eres hijo, que no depende de la conducta. Ser malos no te hace ser menos hijo. Y además no lo puedes cambiar, aunque hagas o tomes la decisión de huir, de faltar al respeto, de malgastar el tesoro incluso de tu propia vida, como el hijo pródigo, sigues siendo hijo a través de todo lo que hagas. Él es padre y él es nuestro. Y semejante noticia debería ser una de las piedras angulares en nuestra buena nueva a la hora de compartirla unos con otros. Y es lo que seguramente necesitamos no olvidar y lo que necesitaríamos compartir. Pero quisiera sugerir que no es a través de sermones, muchas veces eh, llenos de, bueno, de mucha palabrería, o intentos de ser ejemplos perfectos o imposibles, cómo se alcanza esta noción de padre o esta relación sana de la que os estoy hablando. La pueden conocer otros a través de nuestra historia de regreso a la casa después de haber fracasado, seguro. La van a conocer otros a través de nuestra experiencia de ser ese hijo mayor que estando en esa supuesta cercanía, en una religión correcta, en una rutina litúrgica pues perfecta, descubre un día las palabras de ese padre que lo sacan de la esclavitud del mérito. Hijo mío, le dice el padre, tú siempre has estado conmigo. ¿Recordáis lo que le dijo el padre al hijo mayor? Lo tuyo y lo mío es de los dos. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Qué alivio. Vivía intentando ganarme el lugar de hijo, con más oraciones, con más fe, con más esfuerzo, y resulta que todo lo tuyo es mío. Bueno, sabéis, mira, sabéis que yo he hecho terapia y que además he sido terapeuta en momentos de mi vida. Eh, Rescatando algunas notas de esto, daba con un autor, se llama Pablo Fossa, y un libro, Obstáculos del proceso terapéutico. Me resultó interesante y quiero compartir con vosotros este dato. Cuando se trata de, cuando entramos en contacto con alguien que nos ayuda en nuestro proceso de salud mental para superar una crisis de vida, un trastorno, un desorden, pues se ha estudiado que lo que influye decisivamente en la mejora de la relación, sobre todo, es el vínculo de confianza entre el profesional y el paciente. Y hay estudios que han mostrado que la escuela de terapia, las técnicas que se usan, con las que trabaja el profesional, influyen, fijaos, como mucho un 25 o 30% en la mejora. Es el otro 70% el que determina el proceso terapéutico. Y eso es el vínculo, por encima de la técnica que usa el profesional. Es decir, la mejoría se produce por un contacto saludable, por un contacto íntimo, por un contacto seguro con el otro ser humano que te acompaña, que sabe cómo ayudarte, que te pone en marcha esas técnicas. Es decir, en otras palabras, el afecto cura. Y en otras palabras, el amor cura. Esa relación psicoafectiva
que tengo con mi Dios determina mucho más mi bienestar emocional que las doctrinas, que el grupo de creencias que digo profesar. ¿Entendemos esto? Es importantísimo que lo tengamos claro. Lo que quiero decir es que puedo profesar que Dios me perdona, que tengo un Dios que es misericordioso, pero a la hora de ponerme en relación con Él, si no experimento el perdón, si no siento que Dios me perdona, esa imagen que tengo de mi Dios en mi cabeza va a determinar mucho más poderosamente mi experiencia personal y mi deambular por la vida. Por eso quería compartir con vosotros esto, porque la forma en que oramos revela mucho de cómo vivimos nuestra espiritualidad y Jesús quiere que la vivamos desde el lugar más saludable posible. Y para eso Jesús, cuando le pidieron, enséñanos a orar, la primera nota en esa melodía fue Padre, Padre nuestro. Bueno, después de esta estupenda reflexión de Juanfra, que nos ha dejado súper reflexivos, vamos a abrir el debate y a ver qué nos ha parecido a todos, qué podemos sacar, qué lecciones podemos sacar de este pensamiento. Bueno, Esther, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos dices acerca de todo esto? Wow, qué interesante, qué interesante. Resulta que estamos en una época extraña, ¿no? Y bueno, ya sabemos que a medida que se acerca el fin, la idea de Dios va a quedar aparentemente más desdibujada gracias al enemigo y al mentiroso, ¿no? Que se dedica desde el principio de la historia a desdibujar la idea. Y lo digo y empiezo de esta manera porque resulta que en la sociedad en la que vivimos, cuando hablamos de paternidad o de maternidad, estamos hablando de ideas tan subjetivas que a veces, ¿verdad?, resulta difícil acercarse a esto para no herir sensibilidades o sencillamente para intentar buscar un poco de cordura, porque la verdad es que es una locura, ¿no? Se habla ahora de hijos con 3 ADNs, donde, bueno, sencillamente se habla de gametos, pero no se habla de padres o madres, ¿no? Estamos hablando de una sociedad en la que pues hay muchas personas que no dibujan la idea de la paternidad y la maternidad, ¿no? Como sabemos, está diseñada en origen, con lo cual esto es muy difícil. Vivimos en un mundo en el que sigue habiendo el estigma de la orfandad y en algunas culturas del mundo, por ejemplo, ser huérfano es un insulto, de hecho, y se utiliza la palabra huérfano como insulto, cuando tú no has decidido, evidentemente, quedarte huérfano, ¿no? Bueno, y vivimos en un mundo en el que la figura del padre está tan desdibujada por el malísimo comportamiento de tantos padres, que entonces, claro, hablar del Dios Padre nos pone en una situación que para muchas personas puede ser difícil de entender. Es muy difícil, porque luego, y ya lo hemos hablado en este programa, sabemos que hay que honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo podemos poder combinar todo esto? Es muy complicado. Pero, precisamente por contraste, lo que nos has comentado, Juanfra, nos lleva a la idea inicial. Y yo notaba precisamente por contraste algunas de las ideas de nuestro Dios Padre que debemos recordar, que la Biblia refleja y que además es lo que debemos explicarle a los demás cuando no entienden la figura del Dios Padre, ¿verdad? Y bueno, yo notaba que el Padre, entre otras cosas, me da idea de mi origen, efectivamente. Aunque sean 3 ADNs o 4, los que quieras, tiene que haber una figura ahí, ¿no? De origen paterno. Eso, fíjate, tiene que ver con lo que en la Biblia también vemos tantas veces de la genealogía. Qué importante es saber quién es tu padre o de dónde vienes o quién estaba atrás, ¿no? Te da un sentido de origen y por lo tanto te da un sentido de pertenencia. Y ya lo dejo aquí. El Padre en el que creemos, aparte de ser nuestro origen y de dar sentido, verdad, a quienes somos, nos ofrece algo muy diferente a lo que ofrecen los padres actuales, los del siglo XXI, en vista de cómo está todo. Protección, amparo, cuidado. Nos acoge, nos recoge y nos restituye como hijos, aunque Ujú. aparentemente podamos haber quedado huérfanos en algún momento.
Hay mucho, mucho sobre lo que reflexionar en esto. Gracias por ello. Y habría mucho de lo que hablar también en un Día del Padre, tal y como están las cosas. Pues a mí me ha encantado también la reflexión, porque pone sobre el tapete una forma, vamos, estoy seguro que Jesús tuvo que enfrentar rechazo por esa idea de llamar a Dios Padre. Tenía que ser chocante en las personas que escuchaban cuando él, en la tumba de Lázaro, él dice, Padre, te doy gracias que me has oído. O sea, en ocasiones esas que va a ser impactante lo que suceda a continuación, ¿no? En mi casa de oración o la casa de mi padre la habéis hecho una... Y fuera todos de aquí, ¿no? Un mercado, ¿no? Entonces, esta imagen que nosotros tenemos de nuestros propios padres terrenales, él ha hablado, Juanfran, de padre ausente. Yo he tenido un padre periférico. Ya sabes que un padre periférico es el que aparece y desaparece. Aparece por la mañana, se va, vuelve, come, se va, vuelve por la noche, se acuesta. Eso es un padre periférico. Solamente cuando la mamá lo encima, es que mira que tus hijos están dando mucho la tabarra y entonces aparece el padre, da un palmetazo en la mesa y todo el mundo, ¿firmes? Esa es la idea de un padre periférico, no un padre cercano, no un padre que está al tanto de la situación de la... Entonces, al tener esa ausencia tan marcada en las personalidades de cada niño que crece y se desarrolla, por eso el esfuerzo de Jesús es que te conozcan, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Esa conexión entre Jesús y su Padre, que es nuestro Creador, que es nuestro Padre, es la que quiere que sirva para ese repaso maravilloso que has hecho por todas esas religiones, si queremos llamarlas así, que no dotan de identidad ni de dignidad al ser humano, mientras que el cristianismo sí nos dota de esa identidad de la cual estamos despojados. Alumbramos aquí a un mundo súper extraño, donde no casamos con la familia, no casamos con los vecinos, no casamos con la comunidad educativa, no casamos con los compañeros de trabajo. O sea, cuando tú abres los ojos a una realidad de la fe y realmente sientes ya que perteneces a un Dios, luego lo vamos a hablar en la escuela sabática, que vamos con una dirección, con un camino, con un destino. Mira, lo único que tenemos que tener nosotros es la confianza plena en ese Padre, que ya que se ha mostrado, se ha revelado y nosotros hemos contactado con él, no separarnos de esa relación, porque como muy bien ha dicho Juanfran, hay algo que eso es irrenunciable. Eso es marcado ya porque no podemos evitar ser hijos del Padre Celestial. Así que esa relación lo que tenemos que o ejercer de hermano mayor cabreado, que está siempre ahí con todas las cosas y que las ve desde su punto de vista y quién sabe si no fue por la conducta del hijo mayor que el hijo menor se tuvo que marchar, ya aburrido de ese buen hijo mayor y el otro que al menos sabía y comprendía la misericordia del padre y vuelve y el padre lo recibe con un abrazo, lo colma de besos y lo perdona y lo acepta y eso es, ese es Dios, ese es nuestro Padre. Yo, Juanfran, también darte las gracias por esta reflexión, porque a mí me da en el centro de... Yo, bueno, hace no mucho fui padre y sé lo que te cambia la vida el ser padre, ¿no? Como decías, la realidad es que uno no elige quién es su padre en esta vida, ni tampoco el padre elige quién es su hijo, ¿no? Pero al final tienen el título los dos, padre e hijo. Lo que sí que elige uno es cómo ejercer la paternidad, ¿no? Y al final yo creo que Antonio daba una clave, ¿no? Es la conexión, la palabra conexión. Tú hablabas de que las terapias, las herramientas que uno utiliza, pues no son tan importantes al final como el vínculo, ¿no? Y a veces, pues, cuando somos Ujú, padres novatos, buscamos herramientas, a ver cómo puedo hacer esto mejor, cómo puedo hacer esto peor, ver libros, esto, lo otro. Pero al final, lo realmente significativo, el peso real es la conexión. Y eso se hace con un padre presente. Y Dios es un padre presente para Jesús y para nosotros, para todos. Porque todos podemos hacer esa oración de decir Padre. Y considerar a Dios como nuestro Padre es realmente algo maravilloso para nosotros. Porque es una figura que nos ampara,
que nos ayuda, que nos protege. Que nos equivocamos y ahí está. Tenemos un amigo, tenemos un problema y a lo mejor ese amigo deja de ser amigo, pero un padre, como tú decías, no deja de ser padre. Y a pesar de lo que pase, ¿no? Entonces, a mí, en una sociedad en que vamos tan cargados, los trabajos, sobre todo en España, que yo lo estoy viendo ahora, que la conciliación es muy complicada y para los padres estar presente es muy difícil. A mí personalmente, una de las cosas que más me preocupa es precisamente la de convertirme en un padre presente y en un padre periférico. Eso me Sí, encanta sí. ese concepto de padre periférico, ¿no? Y eso es lo que no me gustaría convertirme para mi hijo, en un padre periférico, sino ser un padre que esté ahí, que cuide ese vínculo, que lo ejerza desde el principio. Porque al final, cuando es verdad que nada es irreversible, pero si uno empieza ya desde el principio va a ser mucho más fácil todo. Si uno empieza desde el principio ya a generar esos vínculos estables con su hijo, con la familia en general, con el matrimonio, que pasa con todo, pues va a ser mucho más fácil que tener que luego ir recuperando terreno sobre lo que hemos perdido. Muchísimas gracias, Juan, por la reflexión. Sí, no, gracias a vosotros. Gracias a Dios que nos incluye en la familia, ¿no? En la familia universal. Un par de cuestiones que también yo quería remarcar. Una, cuando nació mi hija ahora tiene 20 años y como era la primera, y yo también como novato, yo me acuerdo de estar en el hospital, eran los primeros minutos, ¿eh? Se le habían subido de la sala, ¿no? De cuando están allí, un poco en observación, y nos habían dado una habitación a mi mujer y a mí, y mi mujer estaba súper emocionada y decían, ya ves, nada, una cosita tan pequeña y no la quiere, me decía, no, no sientes, no te emocionas como yo. Y mi mujer estaba, claro, y yo se me ocurre y digo, pues no. Digo, no siento nada especial por ella, me la han puesto aquí y no siento, no sé, hace un rato no existía, ahora la tengo, pero no tengo esa. Mi mujer quería matarme. En ese momento decía, te, te echo de la habitación. Tuvieron que pasar, no sé, 2, 3, 4 meses después para yo tomar conciencia. Yo me acuerdo de una noche, pues, de esas noches que además mi hija tenía pues los típicos Cólicos. cólicos y entonces pues estaban dormía regular y tal, y había que estar constantemente con ella atendiéndola por la noche y yo en ese momento le dije yo a mi mujer, le dije, mato por esta criatura. En el sentido de que, porque había creado lo que tú decías, Raúl, el vínculo. Porque ya para mí ya no era una desconocida, había un vínculo. Yo ya era padre y ella era mi hija. Cuando uno tiene esa sensación, esa conexión emocional, claro, mi mujer en el momento del parto, ella ya llevaba recorrido hecho porque llevaba todo el embarazo, ¿no? Ella ya había creado, ¿no? Y además, eh, el momento del parto es algo que los hombres no vamos a terminar de entender porque lo que se juega allí, ¿no? Para una mujer, pues es un momento único, ¿no? Y le marca en esa relación. Bueno, los padres tenemos otro tipo de camino para recorrer en ese vínculo. Yo quería decir esto, ¿no? Porque hablamos de relación y la relación se construye. Entonces, con Dios también vamos construyendo vínculo. Y luego el segundo matiz es porque luego vamos por la vida queriendo ser los mejores padres o el mejor padre, ¿no? Y yo me acuerdo en terapia, no se me olvidará, porque cuando yo estaba haciendo mi propio proceso y viendo de cómo me he construido, y claro, esto tiene que ver, pues, recorriendo desde la infancia, y un poco las conexiones y las relaciones con mis padres carnales, yo, claro, veía cosas, veía los errores de mi padre, por ejemplo, ¿no? Y yo me enfadaba y decía, no seré como mi padre, ¿no? No voy a hacer este error que hizo, no voy a cometer esto, seguro, yo voy a ser mejor, ¿no? Y mi terapeuta se reía de mí. Se reía de mí diciendo, qué tonto que eres, ¿no? Porque es verdad, Juanfran, esto lo vas a hacer mejor, pero es que vas a meter la pata en otras cosas. Es decir, tus hijos seguirán necesitando ayuda y seguramente terminarán en terapia como tú estás. Y harán bien. En el sentido de que en la vida
vamos como podemos, como sabemos. Es verdad que lo ideal será tomar conciencia y cometer los menos errores, pero no seamos con esa exigencia de que vamos a ser los super padres poderosos, porque vamos por la vida cojos todos, cojos de afecto, de amor. Todos necesitamos entender qué significa amar y todos necesitamos crecer en eso que llamamos amor. Dios quiere ese camino y Dios quiere y Dios se ofrece en nuestras vidas para cada uno de nosotros construir relaciones sanas. Y es el primero que dice, tengamos una relación como padre y como hijo lo más sana posible. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Podemos estar en pelea el resto de la vida. Podemos, como decía Antón, tomar uno de los dos caminos, o huir del padre, renegar, estar en pelea, o podemos quedarnos al lado del padre, pero sin esa conciencia, como hijo mayor, como hijo obediente, pero que no está sanamente conectado con ese padre, que lo que quiere es usar, que lo que quiere es, que tiene envidia del otro hijo, que lleva las cuentas del amigo y esto lo hace y esto no lo hace, ¿no? Y que además aporta los méritos, ¿no? Oye, que yo soy mejor que el otro, que a mí me tienes que dar el becerro, a este le has dado y a mí no, porque yo con todo lo que he hecho por ti. Dios no se mueve por esos parámetros y Dios quiere que construyamos relaciones desde otro ámbito. Para eso vino, entre otras cosas, Jesús, para que podamos comprenderlo mejor. Dios, Juan recoge en el Evangelio, capítulo 10, me parece, cuando le pregunta, no, muéstranos al Padre, queremos conocerlo. Me estáis viendo a mí, ¿no? El Padre y yo uno somos. Si me has Uno visto solo. a mí, si me has visto a mí, puedes empezar a comprender cómo es el Padre. Por eso el tema fundamental es entender cómo Jesús quiere la relación y cómo nos quiere a nosotros. Vale. Muy bonito, sí. Y hay quizás también un planteamiento o una palabra que me viene a la mente y luego la estudiaremos también en Salmos, ¿no? Hemos dicho que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y en épocas de tanto desamparo, ¿verdad? La idea del Padre como alguien que nos ampara, alguien que nos protege, alguien que nos cubre, alguien que está ahí, con esa figura de protección, con esa figura, como también la escenificó Jesús, ¿no? De la gallina que mete bajo sus alas, ¿verdad? A los polluelos, que los protege y que los cubre. Esa idea del Padre como amparo es una idea más que necesaria. Estamos en épocas muy Sí, desamparadas y sí, de sí. hecho hay muchos que los desamparados. Había una encuesta reciente que decía que habían preguntado a niños de diferentes centros escolares en España qué es lo que querían, ¿no? ¿Qué es lo que le pedirían a sus padres, ¿no? ¿Qué necesitaban de sus padres? La gran mayoría de ellos únicamente pidieron que les dedicaran más tiempo y que jugaran más con ellos. Sí, sí, sí. No necesariamente que pusieran en marcha complicadísimas doctrinas psicopedagógicas, ¿no? Para llegar al máximo de sus potenciales cognitivos. No, lo único que querían era tiempo y tiempo para jugar. Y probablemente también necesitaban efectivamente más abrazos y más tenerles en el regazo, ¿verdad? Y más amparo y más cariño. Probablemente esa idea del Dios como amparador, aquel que nos ampara, también es una idea muy bonita para poder compartir esa imagen del Dios y del Jesús en quienes creemos. Y otra frase bonita ya para terminar es que Juan Fran ha dicho que un padre siempre será padre, sus hijos tendrán un lugar en su corazón. Eso es algo precioso, ¿sabéis? Hemos de pensar que en esta soledad inherente que arrastra el ser humano, porque a fin decepciona, aparece un poco todas las expectativas que uno pone en las relaciones de amistad, de pareja, de familia, yo qué sé, ¿no? Y no, como bien ha dicho también en la reflexión, hay cosas que se pueden revertir y tú puedes tomar una opción laboral y puedes abandonar ese camino laboral, ¿no? Pero el que tú sepas que yo, tengo un lugar en el corazón de Dios porque Él es Padre nuestro, Ujú. eso es hermosísimo. O Sin lugar a sea, que dudas. Dios tiene un rincón donde tú estás en su corazón. No importa los mensajes que tú recibas de desprecio a tu alrededor, que te hacen parecer, que te intentan alejar de esa idea de un Dios de amor que es bueno siempre, que es cariñoso contigo, que ha estado a tu lado en tu vida siempre. Tú no debes de olvidar jamás eso de que Dios tiene un lugar en su corazón para ti, exclusivamente para ti. Así que busca esa conexión que será la que a ti te hará dotar de identidad y de sentido a tu vida. Totalmente. Bueno, pues si no tenéis más comentarios al respecto del tema
tan chulo que nos ha sacado Juanfran y tan necesario. Pues si os parece, pasamos ya a la siguiente parte, el repaso de escuelas sabáticas.